Retomando en donde terminamos la clase anterior, nos situamos nuevamente en Grecia. Hasta entonces, la técnica que venimos observando para este periodo es el opus vermiculatum, técnica que implica el uso de piedra y mármoles cortados con tagliolo y martelina para formar teselas muy diminutas. El mosaico helenístico fue cambiando poco a poco después de la muerte de Alejandro Magno hasta la llegada del Imperio Romano. El arte del mosaico era bastante conocido en toda Grecia hacia el año 400 a.C., pero más tarde, en la época helenística, era ya universal. Cuando los romanos fueron conquistando a lo largo del siglo II a.C. las regiones de Asia Menor y de Grecia, la obra del mosaico era ya común en todo el mundo de habla griega. El arte del mosaico pasó con facilidad al orbe romano, comenzando así un género artístico industrial del que hicieron una verdadera especialidad. Se extendió de tal forma que puede decirse que no hubo casa o villa romana donde no hubiera mosaicos. Los romanos construían los mosaicos con pequeñas piezas llamadas teselas, de ahí que se refieren a ellos también como opus teselatum. Las teselas son piezas de forma más o menos cúbicas, hechas con materiales provenientes de la naturaleza, muy cuidadas y elaboradas y de distintos tamaños. El artista las disponía sobre la superficie como un rompecabezas, distribuyendo el color y las formas y adhiriéndolas con una masa de cemento. El nivel de detalle y la delicadeza alcanzado fue extraordinario y la cantidad de trabajo requerido para lograr una alta calidad podría hacer que su costo fuera bastante alto. Hay mosaicos empleados para cubrir espacios de pisos de una manera duradera y elegante. Entre estos extremos tenemos multitud de mosaicos utilizados en situaciones cotidianas, como lugares públicos, tiendas, casas, escuelas de entrenamiento de gladiadores, etc. El propósito material era proporcionar una superficie para caminar duradera, además de una función puramente decorativa aplicada en las paredes, suelos y los techos. El tema de los mosaicos a menudo estaba en consonancia con el tipo de uso en la habitación en la que estaba situado. El mosaico simple, que podía variar de los blancos a los negros, combinado posiblemente con un marco alrededor. El mosaico con patrones geométricos puede tener una composición modular repetida en todo el espacio del suelo o ser generalmente llana, con una geometría central que puede dar algún tipo de efecto óptico de 3D o de movimiento falso. Y el mosaico figurativo, al igual que con los patrones geométricos, la imagen puede extenderse por todo un piso o limitarse a un inserto central llamado emblema. Los materiales predilectos que se usaron fueron todos provenientes de la naturaleza, como cantos rodados, piedras, piezas de terracota, piedra pómez, conchas marinas, hasta piedras preciosas, mármoles de diversas procedencias e incluso cristales de colores y hojas de oro. A escasos kilómetros de Cuenca, en el término municipal de Villar de Domingo García, se encuentra la villa romana de Noeda. En ella podemos encontrar el mosaico figurativo de origen romano más grande de España y de todo el Imperio Romano descubierto hasta la fecha, mayor incluso que los hallados en Pompeya. Miles de teselas adornan el mosaico de Noeda, que alcanza los 231 metros cuadrados.
El mural se encuadra dentro del yacimiento arqueológico de Noeda, una antigua villa monumental romana del siglo IV que se ha conseguido preservar en un estado bastante logrado de conservación debido al derrumbe de su techo y paredes. El esplendor de la villa anduvo de la mano del gobierno de Teodosio desde el año 379 al 395 después de Cristo, natural de Coca, Hispania, y último emperador del Imperio Romano antes de su división. El alcalde del municipio, Francisco Javier Parrilla, nos cuenta los orígenes de la villa romana de Noeda. Bien, este lugar siempre pues ha estado plagado de restos que evidenciaban la existencia de una antigua población o estancias aquí. Lo que ocurre es que esto era una tierra de cultivo, como las muchas que hay en toda esta vega de Noeda, y los propietarios observaban que no había una productividad adecuada, sobre todo a la gran humedad por el encharcamiento que tenía la tierra. Entonces decidieron hacer unos trabajos para drenar la tierra y que produjese más. Y en esas tareas de drenaje, en los años 80, mediante máquinas, que es lo que iban a utilizar, pues descubren la existencia ya de un mosaico, de unos mosaicos. Con lo cual, pues sensibles a ese tema, decidieron dejar de cultivar la parcela, ya no hacer ninguna labor agrícola más, ni de drenaje, ni de nada, simplemente a sabiendas de que la parcela contenía un tesoro, porque la existencia de un mosaico no aparece todos los días en una parcela agrícola, pues decidieron, como digo, dejar de cultivar y poner en boca de las autoridades la existencia de esto. No era el momento más adecuado, yo no sé qué pasaría, el caso es que no se hizo caso de aquello y transcurrieron los años hasta que en el año 2005 el que ya sabía que iba a ser el propietario de esta tierra, como conocía la existencia del mosaico, pues se puso a trabajar en pro de conseguir que esto se valorara y se pusiera en su justa medida. En el año 2005 y durante años posteriores se comienza a trabajar sobre el terreno y comenzaron a salir las joyas que esconde la villa romana. En Noeda también se han hallado otros vestigios pertenecientes a la época romana, como son las termas de la villa y su configuración, diferentes esculturas y monedas que se corresponden a la época de los emperadores Constantino el Grande, Constante y Teodosio.